Como todos los lunes a esta hora recibimos a la gente de República FAP, Liliana Argenio, Bruno Díaz, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Muy bien, Leandro. ¿Cómo andan? Muy bien. Por suerte. Estamos acá comentando los Juegos Olímpicos que tenemos de fondo en la televisión, y comentando lo de Alejandro Foglia hace un ratito en Láser, que acaba de terminar, en segundo lugar, como decíamos. Bueno, como siempre, nos pueden enviar sus preguntas mientras estamos aquí en vivo al 098-120-770 o a través de la página de Facebook de Tiempo Presente. Nos envían así un mensaje con alguna pregunta o consulta que quieran hacer para la gente de República FAP. El tema de hoy es la jubilación. ¿Cuáles son, por ejemplo, las exigencias que hay hoy para jubilarse? Bueno, Leandro, te vamos a contar y vamos a contarle a la audiencia que para poderse jubilar, según la ley 18.395, todo trabajador tiene que tener 60 años de edad y 30 años de trabajo reconocidos ante el BPS. Igualmente hay otras causales también para jubilarse, que por ejemplo, para jubilarse solo por la FAP se puede jubilar un trabajador a los 65 años de edad, sin importar los años de trabajo que tenga ese trabajador. Y después tenemos sí la causal por mayoría de edad, por edad avanzada, a los 70 años del BPS, que bueno, con 15 años de trabajo, ¿no? También es importante que el tema de la causal parcial por el tramo solo de AFAP, que Ileana decía, a los 65 años, se da para los casos que la persona no haya configurado causal por BPS. Esta persona a los 65 años puede jubilarse por AFAP y seguir trabajando hasta configurar la causal por el BPS. ¿Qué se tiene en cuenta para determinar cuánto va a cobrar alguien en una jubilación? Muy bien. Para determinar la jubilación, o lo que hace la FAP es el estimar un estimativo de su jubilación, porque cuando la persona llega a jubilarse, lo que se toma en cuenta es el saldo de la cuenta, la expectativa de vida que se da en el país, considerando en cuenta una tabla de expectativas que publica el Banco Central a través de la Superintendencia de Seguros. Para que las personas tengan una idea, se toma aproximadamente 73 años de expectativa para el hombre y 80 años para la mujer. También se toma la tasa de interés técnico que pague la aseguradora y el sexo de la persona. Esos son los rasgos que se toman en cuenta para determinar la jubilación, y también se toma en cuenta si la persona tiene beneficiarios o no a pensión. Porque vamos a recordar que en caso de que una persona jubilada fallezca, también deja beneficiarios a pensión y el Banco de Seguros paga pensión también. Eso solo es lo que se toma en cuenta para determinar el monto del primer mes de jubilación. Y ese va a pautar luego el resto. Ese va a pautar el resto porque ese monto después aumenta por índice medio de salario. No es que siempre se va a cobrar el mismo monto, sino que a partir de esa base se calcula. Tanto del BPS como la de la FAP y como todas las jubilaciones del país aumentan, y la de la FAP no es la excepción, aumenta igual que las demás. Hay una fantasía recurrente porque el trabajador va ahorrando en una cuenta a nombre propio en la FAP, y cuando se jubila hay un determinado monto de dinero. ¿Qué pasa si se acaba ese dinero? Bueno, no pasa nada si se acaba ese dinero, el trabajador sigue cobrando. Se puede acabar, pero no significa que no. Es una renta vitalicia, o sea, la jubilación por el tramo de AFAP es igual que la del BPS, es de por vida hasta que la persona fallezca, que se va a cobrar. Vamos a recordar que el saldo que la persona tiene acumulado en la FAP al momento de jubilarse pasa todo a la aseguradora. Y es esta quien va a determinar cuánto le corresponde cobrar por mes a la persona en función, como dijimos, de la edad y de la expectativa de vida y del sexo de la misma. Lo que no quiere decir que si a uno le toman expectativa de vida, supongamos que decíamos para el hombre 73 años y se jubila a los 60, le toman en cuenta el dinero que tiene y dividen todo entre 13 años y entre 12 meses. Y eso va a dar lo que le corresponde cobrar mes a mes. Claro. A ese primer cálculo que le hacen se le aplican los aumentos de jubilación, y si la persona vive hasta los 90 años, se le va a que seguir hayan tomado en cuenta los 73, lo cobra en forma vitalicia. No es que una vez que se termina el dinero deja de cobrar. Y si falleciera antes, genera beneficiarios a pensión si lo subiere, ¿no? Claro. Estamos recibiendo sus preguntas como siempre a través del 098-120-770, y hay una pregunta que había quedado del lunes pasado, que llegó después de que habíamos cerrado el espacio, que dice lo siguiente: sabido es que desde el retiro de algunos funcionarios estatales hasta que sale aprobada la jubilación pasan semanas o meses. ¿Por qué la FAP no paga nada ni un prejubilatorio durante ese tiempo, como lo hace el Estado, ya que esta persona ve muy descendidos sus haberes mensuales? Solo paga lo que corresponde aproximadamente 2 meses después de aprobada la jubilación, dice este oyente. Bueno, muy bien.
Vamos primero a separar un poco. O sea, que es alguien que trabaja en el Estado. Claro, cuando uno trabaja en una empresa del Estado y se prejubila, como dice el oyente, puede que tenga arreglos dentro de ese organismo, el organismo mismo con los funcionarios y con convenios que hacen para seguirle pagando hasta que le sale la jubilación. Claro. Ahora, la FAP no está habilitada a pagar un prejubilatorio como tampoco lo paga el BPS, o sea, en este caso se lo paga la empresa donde la persona trabaja. Hay algunas empresas que tienen acuerdos entonces con sus funcionarios para seguirle pagando hasta que se completa el trámite de jubilación. Aparte, muchas veces en entes públicos se dan que se incentiva a las personas que ya tienen edad para jubilarse a irse, por eso se les paga algo, pero eso va en características de cada lugar de trabajo. Pero la FAP no puede pagar antes de que esté el trámite. La FAP no está habilitada a pagar nada hasta que le llegue el oficio del BPS a pagar la jubilación que corresponda. Como bien dice Bruno, hay que tener en cuenta que al momento de jubilarse un trabajador por la FAP se tiene que haber jubilado previamente por el BPS, a no ser la causal que una persona se jubila por 65 años y no tiene los años reconocidos en BPS. Pero si no, en BPS es quien determina la jubilación de la persona. Exacto, uno tramita la jubilación en BPS, BPS emite un oficio que se presenta en la FAP y se da ese desfasaje, como dijo el oyente, sí, uno va y generalmente se da un mes de desfasaje entre la jubilación de BPS y la FAP, que después le paga los dos, la aseguradora los 2 meses juntos. Claro. Pero no, y tampoco la jubilación va, supongamos, si una persona está 6 meses cobrando un prejubilatorio, la jubilación por AFAP no va a descender por ese motivo, porque en esos 6 meses que la persona no está aportando, si el prejubilatorio no aporta, pues si aportara también incrementaría el dinero de la AFAP. Y si no aporta también se incrementa por la rentabilidad. O sea, en ningún caso el prejubilatorio que la persona esté sin aportar unos meses va a hacer que su jubilación caiga. Claro. ¿La situación es similar para los trabajadores del sector privado? También, sí. En cuanto al plazo, digamos, en que se culmina el trámite de jubilatorio, ¿se demora también en esos tiempos? Sí, es lo que demora el BPS en emitir el oficio y en que la persona lo presente a la FAP. Generalmente un mes de desfasaje, la persona cobra el primer mes de jubilación y ahí el BPS emite el oficio. Entonces ese desfasaje se da. Bien. Aquí hay otra pregunta que llegó recién a través del 098-120-770. ¿Qué pasa con los ahorros en caso de accidente que deja una invalidez? Bueno, dice el oyente. Dentro de lo que es la cuenta del afiliado aparece un seguro de invalidez y fallecimiento. Ese seguro cubre en caso de una incapacidad parcial al afiliado y en caso de una incapacidad total también al afiliado. Si fuera una incapacidad parcial, lo que se cobra es un subsidio transitorio que es por un plazo máximo de 3 años hasta que la persona vuelva a trabajar. En caso de una incapacidad total, la persona se jubila por esa incapacidad. Se genera una junta médica con representantes de la FAP, del Banco de Seguros y del BPS, determinan la jubilación de la persona y empieza a cobrar una jubilación por incapacidad, que en este caso se calcula en base al sueldo por el cual la persona aportaba a la FAP y no en el saldo que tiene ahorrado. Es distinta a la jubilación común. Claro. O sea, se le toma en cuenta un 45% del sueldo por el cual la persona aportaba a la FAP. ¿Y ese accidente tiene que ser un accidente laboral o puede ser un accidente en cualquier actividad? Algo que incapacite para trabajar. Claro, algo que le incapacite. No que no pueda trabajar más. No tiene por qué ser un accidente en el ámbito de trabajo. No. Bien. Acá llegó otra pregunta de Rosario que dice: ¿yo puedo elegir el monto de dinero que voy a cobrar cuando me jubile? Ojalá pudiéramos. Sería una papa, ¿no? La verdad que no. No, lamentablemente no. Lo que sí puede hacer también con aportes voluntarios es ir viendo que cómo puede ir incrementando el saldo de la cuenta para tener un retiro mayor. Mejorar la jubilación por AFAP sí puede. Claro. Pero eso, eso le recomendamos siempre, que se comuniquen al 0800 2888 se le y diga, yo me querría, ¿cómo da mi jubilación? Y le hacen un cálculo estimativo y da un número X. Pero si yo lo quiero mejorar a que dé el doble, le hace, podrías aportar tanta plata por mes y Y se puede hacer un aporte de capitalización, digamos, voluntario en una fecha cercana a la jubilación para luego incrementar. Bueno, hay que ver si le conviene, ¿no? Pero claro, pues cercano ya va a ser un monto mucho más grande de lo que te va a poner la persona. Claro. A veces, cuando uno lo va haciendo a lo largo del tiempo y eso que uno aporta se ve ayudado por la rentabilidad de la FAP a crecer un poco más, puede ser más interesante a lo largo de toda la vida del trabajador. Y menos costoso para el trabajador también. Claro. ¿Hay muchos casos de esos? Hay casos que hacen voluntarios. Hay casos. Y en general, ¿cuánto se aporta? Digamos, la persona es indistinto y aparte hay que tener en cuenta que también que los aportes voluntarios no tienen un prefijado no tienen comisión. Claro, no tienen comisión y además no tienen. Uno puede hacer, por ejemplo, un mes un aporte voluntario y dentro de 3-4 meses volverlo a hacer. No tiene por qué
tener todos los meses, mensualmente, hacer el aporte. Digo, eso es a voluntad del trabajador, exactamente. Claro. No obliga ni a la persona a aportar siempre, ni a hacerlo por el mismo monto. Es voluntario, como esa persona no aporta cuando quiere y lo que quiere. Hay casos, y se dan muchos casos de personas que tienen excedentes de aportes que lo dejan como aportes voluntarios también. Bien. Acá llega otra pregunta que dice: me jubilaron por enfermedad. Sí. Dijeron que era por 5 y pasaron los 5, supongo que 5 años, y no me citaron. Cuando llegué a los 60 me la sacaron. ¿Qué derecho tengo? Está media confusa la pregunta. Bueno, ella la jubilaron, dice. Me jubilaron por enfermedad. Bueno, ella lo que tiene que ver, primero que nada, es si le sacaron la jubilación por enfermedad, dirigirse al BPS. Si ella dejó de trabajar, es dirigirse al BPS y ver qué pasó con su jubilación para después presentarse nuevamente en la FAP. Si fuera que dejó de cobrar lo de la FAP solamente y era de República, le pedimos que se comunique al 0800 2888 y consulte por qué motivo era, pues es un tema muy personalizado que nosotros no tenemos la información de ella. Y si fuera otra FAP también, que llame a su FAP y que consulte a ver cuál es su situación. Siempre, si dejé de cobrar por BPS, el responsable es BPS, entonces me presento, me van a dar una explicación o un motivo y yo con eso puedo reclamar ante la FAP. Y bueno, siempre igual, si la persona trabajó, tenía años de aporte, en un momento cobró jubilación, seguramente tenga derecho a seguirla cobrando como una jubilación común. También da la casualidad que se corta a los 60 años, según dice, que es cuando uno verdaderamente tiene la edad para jubilarse. Capaz que lo que cambia es la prestación que estaba recibiendo. Acá llegó otro mensaje de Daniel que dice: yo hace 15 años que estoy en una FAP, la mayoría de los patrones no me ponían en caja. ¿Cómo me jubilo? Bueno, son dos casos muy particulares, ¿no? Claro, va a ser un tema que no solo le va a afectar a la FAP, ¿no? A él primero, más allá de cada 15 años está la FAP, si trabaja en dependencia y no le aportaban, le van a tiene faltar que ir a años de BPS trabajo para reconocer esos años y que después BPS reconstruir esa historia, patrones, ¿no? Exactamente. Claro, la persona va y declara: trabajé en tal empresa, en tal otra, de tal periodo. Si no hay aporte, bueno, el BPS verá cómo hace con la empresa para reclamar esos aportes. Y por la FAP, el no estar aportando hace que no llegue dinero a la cuenta, no generes cuenta, no generes antigüedad, no generes interés. O sea, es un perjuicio para el trabajador estar trabajando sin aportar cuando piensa en su jubilación. Más allá de que sea responsabilidad del empleador, como dice en este caso, porque uno a veces igualmente, le descuentan del sueldo, piensa que está aportando y después se da cuenta de que no. Sí, igualmente el día de hoy me llama poderosamente la atención esa pregunta, porque digo, nosotros que visitamos muchas empresas y todo se ha regularizado mucho. Totalmente, digo, el día de hoy hay mucho control, ¿no? Hay mucho control y digo, las empresas como que ya no. Claro, capaz que no lo dice Daniel, pero capaz que esos periodos en que no se aportó no fueron cercanos, sino hace tiempo, exactamente. Eso siempre primero, él puede concurrir al BPS, solicitar su historia laboral y ahí va a poder ver lo que tiene aportado. Del 96 para adelante, mes a mes. Para atrás, por periodos. Y si falta algo que él sabe que trabajó y tiene documentación, es reclamarlo en BPS. Documentación puede ser un recibo de sueldos, cualquiera donde figuren los datos o un de la testigo empresa, que diga que trabajó. Testigos. Sí. Ahí MPS le va a explicar todo muy bien de cómo es para reconocer. Muy bien. Recordemos, como siempre, las vías de contacto con República FAP. Bueno, para comunicarse con nosotros está el 0800 28 88, nuestro mail que es servicios@rafap.com.uy, y si no, para ver, evacuar dudas y fijarse en nuestra página web que es www.republicafap.com.uy. Bien, y nos pueden enviar como siempre sus preguntas, que las reservamos para el lunes que viene a través del Facebook o a través del 098 120 770. Y las compartimos con todos el próximo lunes. Iliana, Bruno, gracias. Nos reencontramos el lunes. Leandro, nos vemos. Chao, chao.